Continuamos con más información y vamos a tener el placer de charlar con uno de los economistas con más renombre de este país, Martín Redrado, que en el día de ayer la Universidad Nacional de La Matanza le otorgó el título honoris causa, un título que lo otorga por sexta vez y un discurso muy interesante. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, placer de saludarte. Un placer. Contanos un poco del discurso que diste ayer y la importancia de estos papers fundamentales para la economía y cuánto tienen de relación con lo que vamos a hablar, que es la ley bases. Bueno, sí, realmente fue un placer también tener el aval de un académico como el doctor José María Dañino Pastore y un colega con quien di cátedra que es Claudio Suchovicki. Y básicamente la disertación de ayer la enfoqué en términos de que todo economista, todo hacedor de políticas públicas debe tener un modelo en la cabeza, un modelo que tenga bases científicas, pero que también no podemos hacer que la realidad se adapte al modelo, sino más bien que el modelo se adapte a la realidad, ¿no? Y que también que es muy distinto hacer o tomar trabajos de países desarrollados y tratar de aplicarlos en países emergentes. Y en particular me dediqué a hablar de dos trabajos de investigación, uno que hice cuando conduje el Banco Central, en donde hablaba de que los países emergentes necesitan tener un nivel óptimo de reservas para poder resguardarse de los movimientos de capitales que hay hoy en el mundo. Quizás el principal desafío que tiene un hacedor de políticas públicas, de política económica, es poder administrar los flujos de fondos, la volatilidad que hay de capitales que se mueven, como ustedes saben, las 24 horas del día, de país en país, 7 días a la semana. Entonces, esto lo que genera es un desafío para los hacedores de políticas públicas y justificaba la necesidad de países emergentes que va desde Malasia hasta Sudáfrica, hasta la Argentina, de tener este seguro. Y luego también otro trabajo que presenté en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que se llama Cuatro pilares para políticas monetarias en países emergentes, donde hablo de la necesidad de tener, por supuesto, este seguro que es amplío este trabajo en términos de administración de reservas. Hablo de la necesidad de tener un tipo de cambio flotante, flotante administrado, que pueda absorber shocks, de tener una buena regulación financiera para tener bancos seguros y de siempre tener un banco central que esté atento a la demanda de pesos o de moneda local que tiene cada uno de los países involucrados. Y en particular, la referencia que hacía al momento actual está vinculada a la necesidad de un banco central que acumula reservas o que necesita acumular reservas y que lamentablemente desde el 31 de marzo hasta acá el nivel de reservas está estancado, tanto de las reservas brutas como de las reservas netas. Cuando hablamos, Martín, de la fluctuación del tipo de cambio, hablamos de un dólar que se pueda manejar libre entre la oferta y la demanda o tiene que haber algún tipo de control e intervención por parte de algún organismo para regular estas irregularidades que pueden ser externas. Muy bueno tu punto, que pueden ser externas, ¿no? De ahí la necesidad de tener, de utilizar, por supuesto, modelos, pero también de tener el propio criterio de el directorio de un banco central, del presidente de un banco central, que debe utilizar su criterio, porque el problema que tenemos en los países emergentes es que cuando baja la tasa de interés en los Estados Unidos, o en el mundo desarrollado, tenemos ingresos de capitales que hacen que todos los bienes se hagan más caros en Argentina, o sean más caros en cualquier país. Todo precio de activos. Eso, por supuesto, es una anomalía, porque también esos capitales, ante cualquier estornudo que ocurre en el mundo, a veces financiero, a veces político, esos capitales se van. Y lo hemos visto muchas veces en Argentina o en otros países
emergentes. Y por lo tanto, ahí la necesidad entonces de morigerar, ¿eh? Lo que debe hacer un banco central es morigerar las tendencias que generan shocks externos, pero sí, por supuesto, el movimiento del tipo de cambio tiene que estar de acuerdo a la productividad de un país, es decir, a qué tan competitivo es ese país internacionalmente y, por supuesto, la agenda entonces de reformas no solo tiene que ir en el campo monetario, sino sobre todo en la economía real, porque en definitiva también terminé hablando ayer de la necesidad de generar más dólares y más dólares genuinos. Y por dólares genuinos digo aquellos que son de inversión real, de aquel argentino, de aquel capital internacional que viene a ampliar fábricas, que viene a generar empleo y también, por supuesto, de la apertura de nuevos mercados de exportación, que es esencial para que Argentina pueda crecer. Como conferencista en el mundo y como uno de los economistas más consultados, no solamente por los políticos locales, sino por también inversores extranjeros, el RIGI es una posibilidad, pero cuando se encuentran con otras falencias como el cepo o la posibilidad de un gobierno que constantemente pueda cambiar las leyes, ¿crees que el RIGI es un punto de partida, pero falta mucho para que esas inversiones puedan venir? Porque siempre recordamos, ¿no?, la lluvia de inversiones o la posibilidad de que alguien invierta en nuestro país, y en estos últimos años no lo conseguimos. Yo soy partidario de Santiago de que haya incentivos, incentivos impositivos, incentivos crediticios para poder desarrollar los sectores productivos del país. Creo que en particular el RIGI, en lo que hace a la libre disponibilidad de divisas, es extremadamente generoso. Cuando uno conversa con cualquier actor del sector energético, del sector privado, tanto local como internacional, una disposición que hubiera mantenido algo que se tuvo en algún momento en la Argentina, que es que aquellos que exportan el 70% lo tengan que liquidar en el mercado local y un 30% lo puedan dejar en el exterior para poder generar nuevas inversiones o para poder atraer nuevos capitales. Más allá de esto y de los defectos que se pueden mejorar en la implementación, en la reglamentación de la ley, en tu pregunta hay parte de la respuesta. La primera es prácticamente imposible que vengan inversiones internacionales a menos que sean muy especulativas mientras haya cepo cambiario. También, si Claro. querés, podemos hablar de, a mi juicio, cómo se sale del cepo cambiario, porque está claro que algunos colegas plantean la disyuntiva: no se puede salir porque no hay reservas, como lo dijimos anteriormente. Bueno, yo planteo un camino alternativo, pero está claro que hasta que no se libere el cepo o que no haya certidumbre en materia cambiaria, esto va a ser muy difícil recibir inversiones. Y tercero, yo soy partidario, y a partir de esta ley bases, en donde se han logrado mayorías importantes y se ha mostrado capacidad de negociación por parte del gobierno, bueno, que se avance a leyes quizás mucho más específicas, pero que sean con mayorías especiales. Es decir, que un Congreso en el 2027 necesite tener el 66% Sí. de los diputados y los senadores para poder cambiarlo, y esto me parece esencial para dar el horizonte que Argentina necesita a los inversores locales e internacionales. Una seguridad jurídica diferente. Hablabas de Danilo Pastore y de Claudio Suchovicki, representantes de la Bolsa de Comercio, de una u otra manera, y pregunto si parte del cepo que está en la parte financiera, de los dólares financieros, hablamos del parking, hablamos de la imposibilidad de muchas personas por tener una tarifa subsidiada, por haber sacado un crédito, muchas Así es. condiciones que aún continúan. ¿Se puede empezar desde ahí el cepo, o una vez que sacás el cepo tenés que sacarlo de todos lados? No, ese es el camino justamente que yo propongo, Santiago. O sea, lo ideal sería poder levantar el cepo, pero sabemos que no hay dólares en el Banco Central y eso podría traer un shock de un pico de salto del tipo de cambio con el efecto sobre la tasa de inflación y obviamente sobre el nivel de actividad económica. Es decir, se profundizaría el proceso recesivo que estamos viviendo ahora. Con lo cual,
es claramente una mala opción de política económica. Pero el camino que vos señalás es ese, es ir planteando, y hasta lo podría decir en términos de dinámica, todos los jueves que se reúne el directorio del Banco Central, ir planteando la eliminación de una restricción por semana. ¿Por qué planteo una restricción por semana? Algunas las has señalado vos precisamente como jubilados que no pueden comprar dólares, distintas restricciones que hay. A mí hay una que me preocupa desde la economía real. Vos preguntabas las empresas que me consultan. Veo que las empresas que pueden o quieren comprar dólar MEP o dólar contado con liquidación para liquidar deudas, sobre todo deudas Ujú. comerciales que han quedado del año pasado y que no se han podido compensar con el instrumento que lanzó el Banco Central, el BOPREAL. Bueno, si operan en el mercado de contado con liquidación o dólar MEP, tienen 90 días de congelamiento para poder Claro. operar o poder comprar en el mercado oficial de cambios. Esta restricción para mí habría que sacarla inmediatamente. Como también la semana subsiguiente, para dar una dinámica a esto, que la Comisión Nacional de Valores elimine el estacionamiento que deben tener los bonos cuando uno compra, como sabés, uno tiene que, para acceder al dólar MEP, uno compra un bono con pesos, compra un bono en dólares y ese bono se liquida en 48 horas. Bueno, que se liquide inmediatamente, es decir, que la persona que quiere acceder a los dólares no tenga que tener la fluctuación del valor del bono durante esos 2 días, ese periodo de estacionamiento de parking. Bueno, estas son algunas de las restricciones, vos mencionaste otras, en donde debiera plantearse una salida del cepo, que yo lo llamo, salir del cepo es un arte, no es una ciencia. Y esto hay que ir midiéndolo semana tras semana en medidas que se vayan tomando y lo importante de esto es marcar un camino, es setear expectativas, es decir, bueno, en 3, 4 meses en este ritmo ya normalizamos el mercado cambiario y no permanecer en esta incertidumbre que se sale, que no se sale, que hay voluntad de salir, pero que no se puede, que está el impuesto país y es un impuesto importante, es el cuarto impuesto en términos de recaudación, en fin, todas las dudas que Claro. hay. Yo estoy convencido que la política económica lo que debe generar es certidumbre. Y en materia de cepo tenemos que generar certidumbre que se va a salir y de qué manera se va a salir. Martín, tengo que aprovechar, preguntártelo porque hay pocas personas que lo pueden explicar la economía y explicarla de la manera que la explicás vos. Cuando el presidente Javier Milei estuvo en la exposición de Economía y Finanzas, planteó que en la hoja del Banco Central había puts. Los que estamos en finanzas sabemos lo que es un put, pero ¿cuánto representa realmente en cuanto no a la evaluación contable, sino a lo que podría ser exponencialmente? Porque lo dejó muy claro. ¿Por qué habló tanto de esos puts? Bueno, primero aclararle, si bien este es un canal económico, quizás todos no están en la jerga. Para decirlo en castellano, se trata de un derecho que tiene quien adquiere un bono, en este caso son los bancos, el derecho a venderle esos bonos al Banco Central en el día que, en este caso, los tenedores, o en este caso son los bancos, pero como ocurre con cualquier instrumento financiero, el tenedor que tiene esta opción de vender lo hace a piacere, digamos, ¿no? Es decir, lo puede hacer cualquier día y esto lo que significa para el Banco Central es la posibilidad de tener una emisión contingente. Es decir, por suerte, la regulación del sistema financiero ha hecho que no tengamos ningún peligro y hemos pasado distintas crisis y los bancos han estado incólumes en términos de las regulaciones de liquidez, de solvencia, que se fueron poniendo después de la crisis del 2001. Ahora bien, puede haber algún fenómeno externo, como mencionábamos antes, y los bancos de un día para otro pueden decidir, bueno, quiero hacer líquido estos bonos. Lo que yo propongo, tu pregunta es muy adecuada, ese riesgo potencial, es un riesgo contingente, es de aproximadamente 15 billones, perdón, no 15.000 millones, 15 billones de pesos, es decir, millones de millones, ¿no? Claro. A veces uno confunde miles por cómo se dice en inglés, pero acá estamos hablando de billones, billones de pesos, no miles de millones,
15 millones de millones, ¿no? Con lo cual es una cifra muy importante, es más que la base monetaria del país, es más del 100% de la base monetaria, por lo tanto es un monto importante y en este concepto también, no solo Santiago de plantear el problema, sino de plantear soluciones para la Argentina, es que nosotros con nuestro equipo de Fundación Capital proponemos que el Banco Central empiece a hacer canje de esos bonos contra los bancos, pero obviamente le tiene que dar algo a cambio. Y Claro. lo que le tiene que dar a cambio es eliminar una cantidad de regulaciones que se han puesto sobre el crédito en particular en la última etapa, de manera tal que podamos generar un proceso virtuoso de que las LECAP, que son las LECAP con este derecho a venderlo que tienen los bancos, se transformen en crédito. Esa es la manera virtuosa, primero con canjes, aquel banco que ingrese en este tipo de canjes. Te voy a dar un ejemplo. Los depósitos a la vista, los depósitos que cualquiera de nosotros hace o empresas hacemos a la vista, tienen un encaje del 45%. Es decir, que un banco puede prestar solamente 55 pesos de 100 pesos que cada uno de nosotros deposita. Eso es un costo, eso le permite, es un costo para el banco, es un costo en términos internos. Si nosotros dijéramos, si usted, banco, cambia el título que tiene ahora con este derecho a venderle al Banco Central por otro nuevo título, en donde si usted lo toma, el encaje es del 20%, estaríamos liberando 25 pesos para que se puedan Claro. prestar. Bueno, esta es la manera virtuosa de salir de este riesgo contingente que tiene el Banco Central. O planteamos mayor duration o darle la opción de compra escalonada con algún call. Pero también me preguntaba si esto no genera una espada de Damocles muy grande a los bancos y una función de presión muy grande de los bancos. Y a las pruebas me remito, estamos hablando de que Banco Hipotecario subió 1000% desde hace aproximadamente unos 8 meses y 500% lo que va de este mes. Digo, ¿cuál es el fundamental que hoy tiene el sector bancario en un país donde la Argentina y la economía y el consumo básicamente está por el piso? Bueno, sin duda te estás refiriendo al aumento del crédito en particular. Es que venimos de un piso en términos de crédito, ¿no? Con lo cual, claramente cuando uno conversa con cualquier actor o cualquier dirigente, digamos, del sistema financiero argentino, un sistema financiero que tiene 6 puntos del producto. El crédito representa solamente 6% de todo lo que se produce en el país. Para ponerlo en términos comparativos, esto es prácticamente una décima parte de lo que tiene, lo que representa el crédito en otros países de América Latina. Ni que hablar con los países desarrollados, pero comparemos con países semejantes al nuestro, ¿no? Desde Chile, Brasil, México, hasta el propio Uruguay, Paraguay tienen mayor incidencia del crédito y esto ha tenido que ver con la volatilidad, con la incertidumbre que ha habido en la economía argentina. Por lo tanto, generar incentivos para el crédito, pero por supuesto, ustedes siempre me han escuchado que mi concepción, mi enfoque de política económica es que esto debe ser integral. Argentina necesita una hoja de ruta que consolide la estabilización y el equilibrio presupuestario y que plantee también una hoja de ruta de reformas pro desarrollo, que generen desarrollo del sector productivo y que de esta manera se necesite crédito para el sector privado. Esta es la manera de que todas las piezas de la política económica converjan y vayan en una misma dirección, de Martín, consolidar la reducción de la tasa de inflación y plantear un sendero de crecimiento económico. quien está o intenta o armará este rompecabezas, ¿crees que puede ser Federico Sturzenegger dentro de este nuevo ministerio y que traiga un plan económico? Y por ende te pregunto, ¿hay hasta ahora un plan económico real y un plan de estabilización de la economía? Bueno, yo no hablo sobre las personas, sino sobre los resultados. Digamos, estamos hablando también todos de excelentes profesionales, por lo tanto los comentarios no tienen que ser a las personas, Ujú. sino básicamente cuando uno ve sobre la cancha cuál es el programa y siempre hacer
sugerencias de cómo mejorar. Acá está en juego la Argentina, no está en juego ni un gobierno, ni en definitiva las personas son importantes, hay que respetarlas, pero en definitiva lo que se trata es de qué programa y qué integralidad. Lo que se ha visto es un programa de emergencia hasta ahora, con énfasis en el sector financiero, que ha permitido, bueno, cambios de portafolio que hasta ahora habían mantenido cierta tranquilidad cambiaria, pero está claro que es una etapa de transición y que ahora se necesita no solo consolidar el equilibrio presupuestario, consolidar la emisión cero por parte del Banco Central, sobre todo para financiar al sector público. Ojalá esto se haga por leyes, pero lo que se necesita también es mostrar una hoja de ruta con reformas. Yo planteo, por ejemplo, la necesidad de una revolución impositiva, de una modernización de todo nuestro sistema impositivo, de la ampliación de mercados internacionales con una política internacional que esté negociando acuerdos para poder reducir barreras arancelarias que Argentina tiene hasta en otros países de América del Sur para poder exportar, es decir, una agresiva política de inserción productiva internacional. Bueno, todo esto tiene que ponerse sobre la cancha, por supuesto, hasta que no lo veamos, lo que podemos decir es que estamos en una transición donde se ha logrado algo muy importante, que es el equilibrio presupuestario, pero que hay que consolidarlo y que eso solo no alcanza. El equilibrio Claro. presupuestario puede ser un medio, pero el fin siempre tiene que ser el desarrollo integral de nuestros sectores productivos. Y lo que está muchas veces se plantea es si una foto es la película, porque la foto no tiene movimiento. El mostrar 4,2 de inflación o el renovar el swap con China son todos alicientes, pero esto termina en una película diferente o son pequeñas fotos que van armando esta película. Bueno, un programa económico integral lo que muestra es la foto y lo que muestra es la película también. Hasta ahora lo que hemos visto es una película que, sobre todo por la determinación de quien es el presidente de la República, marca un compromiso ineludible con el equilibrio presupuestario. Y esto es un valor muy importante para una clase política que ha creído que no hay límites, que no hay límites para el gasto, ¿no? Y que se puede manotear el Banco Central, que se puede endeudar al país interna y externamente y no tiene consecuencias. Y esto, a mi juicio, es un cambio muy importante, que por supuesto hay que consolidarlo, a mi entender, con leyes, y que hay que complementarlo también con una hoja de ruta, con un programa que planteen reformas pro crecimiento. Yo planteé una en materia de revolución o de modernización del sistema impositivo, de una revolución exportadora. También hay que trabajar en ya la ley bases plantea un punto de partida para modernizar nuestras normas laborales, que a mi juicio deben ser distintas de acuerdo a los sectores productivos. Es muy distinto un trabajador que está en vaca muerta de un trabajador, me refiero, que está en el sector petrolero, de un trabajador que está en el sector agro o de alguien que está en el sector industrial, en el sector aceros o en el sector químico o petroquímico. Con lo cual, la tecnología ha cambiado y por lo tanto tenemos que avanzar en ese tipo de reformas que nos planteen una película pro desarrollo que todavía está precisamente por verse. Vamos a seguir charlando, Martín Redrado. Muchísimas gracias por estar en la pantalla de Canal E y felicitaciones por el merecido